Nos cuesta cambiar. Nos ponemos a trabajar, nos cargamos de responsabilidades. El caso es estar ocupados. Y entonces entramos en una situación de hastío en la que nos culpabilizamos de todo, en la que nos quejamos por todo y en la que en general no estamos cómodos porque estamos hartos de la situación que estamos viviendo. Es un estado de asco permanente. ¿Y qué necesitas para salir de esa situación? Paso 1, darte cuenta. Paso 2, cambiar algo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Que es broma. La parte de darse cuenta, bueno, no tiene mucho misterio. Simplemente un día algo pasa en ti y paras. No te reconoces, te das cuenta de que lo que estás haciendo con tu empresa, con tu vida o con tus proyectos no tiene demasiado sentido o no funciona. Después de analizar mis propios cambios más todos los que he podido acompañar en empresas, gente que quería mejorar algo o ser disruptivos de alguna manera, empresas que querían realmente marcar la diferencia, he detectado unas cuantas fases por las que creo que sí o sí todos tenemos que pasar, independientemente del cambio que quieras hacer. Y esta es la primera. Yo la llamo la fase de insatisfacción. Esta fase tiene dos principales ingredientes: la inercia y la frustración. Inercia porque tú o tu empresa o la empresa en la que trabajas habéis entrado en una especie de dinámica de piloto automático, de hacer todo el rato lo mismo y a veces sin ni siquiera cuestionarlo. No estás o no estáis pensando en si de verdad lo que estés haciendo tiene sentido o tiene el sentido que buscabais en un principio. Y bueno, en principio no estaría mal si te sintieses bien en esa rueda, pero de repente algo hace clic. Y por otra parte tenemos el componente de la frustración, que es que tú y tu equipo sentís que las cosas no están funcionando bien, que no tenéis un objetivo claro y que en general no estáis cómodos. Y aquí hay un peligro, que es que la situación se normalice y que la inercia alimente a la frustración y así todo el rato. Entonces es cuando entramos en la queja, en la resignación y que al final las personas de tu equipo o incluso tú mismo vayas a trabajar sin motivación o que la única motivación sea simplemente cobrar vuestro dinero y punto pelota. Hay personas que somos muy sensibles a la frustración, entonces bueno, reaccionamos enseguida y directamente pasamos a la fase 2. Pero luego hay personas con gran tolerancia a la frustración que han normalizado totalmente su inercia y a base de evadirse o ignorar la situación de su empresa o de sus proyectos o de su vida, pues consigue tardar más en darse cuenta. Los hay que nunca se dan cuenta o no se quieren dar cuenta y después los hay que un día dan un golpe en la mesa y dicen hasta aquí hemos llegado. Y utilizan esa frustración precisamente como gasolina para crear su propio cambio dentro de su entorno o dentro de su vida o de sus proyectos. Y entonces es cuando pasan a la fase 2, que es la fase de las preguntas. Te empiezas a cuestionar las cosas, empiezas a cuestionar tus propios comportamientos, tus propias motivaciones, empiezas a hacerte preguntas sobre distintas áreas o distintas cosas de tu proyecto, de tu empresa o del trabajo en el que estás. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Qué pasaría si replanteamos esto otro? ¿Por qué no estoy contento o por qué no estamos contentos? ¿Qué es lo que podríamos modificar o cambiar o mejorar? En definitiva, empiezas a plantearte qué es lo que está fallando y qué es lo que podríais hacer para mejorar las cosas. Es tomar conciencia de en qué punto estás ahora mismo o en qué punto estás con tu equipo. Esta fase suele venir siempre acompañada de una incertidumbre brutal porque quieres dar el paso, pero claro, no sabes lo que te vas a encontrar al otro lado. A nivel personal incluso puede llegarte a tocar tu propia identidad, ¿no? Las típicas preguntas de qué estoy haciendo con mi vida y todo este tipo de cosas. Y a nivel empresa también puede pasar en esta fase que haya un escaso sentimiento de pertenencia y la gente no sabe la causa por la que está trabajando y no sabe realmente los motivos por los que está trabajando, qué sentido tienen los proyectos en los que participa. Así que bueno, lo dicho, esta es una fase de
empezar a hacerse muchas preguntas. Y pasamos a la fase 3, que es el plan. Y bueno, esta es la fase que más me gusta porque es donde yo ayudo ya sí a las empresas, entro y participo ya cuando se han empezado a plantear, ¿no?, que hay que mejorar algo, que hay que cambiar algo. Es cuando yo entro en escena y realmente les ayudo, ¿no?, a que esto sea posible y realmente podamos crear algo nuevo. En esta fase, como te podrás imaginar, hay que hacer un montón de cosas, pero hay 3 cosas principales que sí o sí tenemos que trabajar. La primera de ellas es el por qué. O sea, esa es como la base de todo, ¿no? Saber por qué tú o por qué tu equipo de trabajo o tus compañeros de departamento queréis cambiar algunas cosas o porque tú mismo quieres cambiar algo en tu vida. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué te empuja a querer hacerlo? Esta es una cosa súper importante para la siguiente fase que luego te explicaré. Luego está la búsqueda de soluciones, que es, vale, más o menos sabemos que este es nuestro reto, que también hay que definirlo, eso es bastante importante también. Entonces, tenemos esta solución, hemos llegado más o menos a esta solución entre todos. Y después la siguiente fase, una vez has definido esa solución, es ya entonces sí marcarte como unos objetivos y marcarte unas cosas que quieres medir para saber si estás en lo cierto. Si te interesa este tema, déjame en los comentarios de abajo y te hago otro vídeo para que lo entiendas un poco más, esto del por qué, las soluciones y los objetivos para realmente conseguir un cambio efectivo. Después viene plantearse el reto a resolver. A veces sabes que hay algo que mejorar, pero no sabes definirlo o no sabes acotarlo. Entonces, para tener buenas respuestas, hay que hacerse primero buenas preguntas y por eso es tan importante primero definir cuál es el reto a resolver. Después pasamos a la solución, pero en forma de hitos. Crear tu propia oportunidad y no esperar a que las cosas vengan dadas o que llegue el momento perfecto para dar el paso. Aquí ya estamos en marcha al 100% en busca de ese cambio, cuando de repente llega la fase 5, que es el hoyo. ¿Y por qué le llamo el hoyo? Pues es una cosa parecida a lo que Tim Brown explica en su libro, que es que hay una parte de las cosas, de una situación que es conocida y hay otra que no es conocida. Cuando nos empezamos a meter en esto de cambiar algo o mejorar algo, primero pasamos por una fase de esperanza, pero cuando nos empezamos a meter ya en toquetear cosas, en ponernos incómodos y tal, empezamos a meternos en lo no conocido y ahí es donde llegamos a ese hoyo, que es complicado porque hay que saber gestionarlo bien y saber gestionar muy bien la frustración. Pero ahí es donde está la información más valiosa para que puedas realmente llegar hasta el final de tu recorrido. Cuando vuelves a pasar de lo no conocido a lo conocido es cuando empieza a aparecer la confianza de que ese cambio que estás haciendo en tu vida o en tu trabajo se va a llevar a buen puerto. Estamos muy incómodos y nos sentimos tremendamente vulnerables porque estamos nadando en una piscina de incertidumbre total y no sabemos lo que va a pasar, ni sabemos muy bien en qué momento ni en qué parte estamos. Y este es el momento en el que tienes que volver a echar mano de tu porqué, porque es justo eso lo que te va a dar la gasolina que necesitas para seguir adelante y como sí o sí tienes que pasar por el hoyo este, pues es lo que va a hacer que lo lleves mejor y que gestiones mejor tu frustración en este momento tan complicado. Y si no eres capaz de superar este hoyo, entonces pertenecerás a ese 90% de personas que abandonan justo antes de llegar a la línea de meta o de justo de conseguir mejorar toda la situación, que es justo lo que estaban buscando, y abandonan justo antes de llegar. Y entonces pasamos a la fase número 5, que es la de la consolidación. Y esta desgraciadamente no es la fase de ¡hala! Ya está hecho. No. Aquí hay que seguir trabajando igual de duro, además durante un periodo de tiempo considerable, sencillamente para afianzar lo que hemos ido consiguiendo, porque no es que se haga el cambio y es como hemos acabado, sino que hay un proceso de consolidación en el que tenemos que afianzar todo el trabajo y todos los aprendizajes que hemos conseguido a lo largo de ese recorrido. Es un periodo incómodo porque también hay que aclimatarse. Ni te cuento si sois una gran empresa, un gran equipo, que entonces como que la consolidación pues va a otro ritmo y se hace de una manera un poco diferente porque sois mucha gente, ¿no?
En resumen, las fases para conseguir un cambio duradero son la fase de incertidumbre, en la que se juntan la inercia con la frustración y hay que tener cuidado con no normalizar la situación. Después está la fase 2, en la que ya te empiezas a cuestionar las cosas y a hacerte preguntas y a realmente plantearte si hay una forma de hacer mejor las cosas. Después está la fase 3, que es el plan, que esta es cuando tienes que plantear el por qué haces las cosas, buscar una solución en base a un reto que has definido. Luego está la fase 4, que es el hoyo, que es donde tienes que echar mano de tu porqué para realmente conseguir salir adelante en ese momento tan vulnerable para ti o para vosotros. Y por último está la fase 5, que es la fase de consolidación, donde tienes que afianzar todo el trabajo que has hecho o que habéis hecho para que el cambio realmente se haga efectivo. Para mí la frustración no es mala si realmente sabes cómo gestionarla y sabes utilizarla como gasolina para seguir tirando hacia adelante y conseguir tus objetivos. Creo que las personas que somos inconformistas por naturaleza nos ayudamos mucho de este tipo de emociones que a priori son negativas, pero que tenemos que tratar de gestionarlas de la mejor manera para seguir tirando con ellas. Y es en este punto donde sucede la magia.